en la Reina Valeras o Reina Valera 1960, dice la palabra en el capítulo 6, verso 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Diga conmigo, pero, vamos, dígalo fuerte, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, diga conmigo, y entrarás, vamos, léalo conmigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. ¿Y qué pasó? Vamos, dígalo fuerte, ¿qué pasó? Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. ¿Puedes aplaudir la palabra del Señor? Te adoramos, Señor, en esta noche. Estamos trabajando con el tema que hemos titulado Aprender a caminar con Dios. Y en esta noche vamos ya en la tercera enseñanza y hemos titulado el tema Firmeza en medio de la tormenta. La experiencia de Noé. Firmeza en medio de la tormenta, la experiencia de Noé. Bueno, todos conocen, o la mayoría conocen la historia de Noé. Y hemos venido queriendo enseñar en esta temporada lo que el Señor ha colocado en nuestro corazón, de mirar a aquellos hombres los cuales Dios usó en medio de la
historia bíblica y la historia humana de cómo ellos pudieron caminar con Dios. Porque el tema global es: queremos aprender a caminar con Dios. Estamos aprendiendo esto. Noé aprendió a caminar con Dios. Y hay algunas cosas dentro de esta historia, porque en las pasadas hablamos de Adán, y allí aprendimos que el origen de la obra de Dios era esta: Dios quería caminar con nosotros. El origen de la creación del hombre es eso, que el hombre camine con Dios y Dios con él. En la historia de Enoc vimos en esta pequeña historia que el caminar requiere que se mantenga por la perpetuidad, que no caminemos por un tiempo, sino que continuemos con él hasta la eternidad, así como caminó Enoc. Dice que Enoc tuvo con Dios una intimidad profunda, que caminó con él hasta ir a la eternidad, porque no murió, fue a la eternidad. Pero ahora con Noé, la vida de Noé se desarrolla en el momento más oscuro de la humanidad. Hasta entonces la Biblia dice que la maldad de los hombres era mucha. Todo se había corrompido. La tierra estaba llena de violencia. En ese escenario tan desolador, Dios encuentra a un hombre, dice que le agradó a Noé. En medio de esta generación, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Noé no solo sobrevivió al diluvio, sino que sobrevivió a la decadencia moral de su época, porque decidió caminar con Dios. Esta experiencia nos trae a nosotros una enseñanza en esta noche para mantener la firmeza en medio de la tormenta. Noé se mantuvo firme con Dios. Y por causa de la firmeza que él mantuvo, entonces se abrió un nuevo capítulo para la humanidad. Se cerró una temporada y se abre otra. En medio de una decadencia, en medio de una corrupción, en medio de la pérdida de valores, en medio de la pérdida del temor a Dios, en medio de la distorsión de la humanidad que se había corrompido a tal manera que no quedó otra solución que terminar con aquellas generaciones o aquella generación antidiluviana. Y parece drástica la decisión que Dios tomó, porque si alguno pensara desde una manera gnóstica diría: ¿y entonces dónde está el amor de Dios? ¿Por qué no los perdonó? ¿Por qué no los cambió? ¿Por qué no los hizo de nuevo? El Dios de los cielos tomó la decisión de erradicar a toda la humanidad de aquel entonces, porque hay soluciones o hay situaciones que se han empeorado tanto que la única solución es la aniquilación. Es la última de todas, pero está dentro de. Hay cosas que llegan hasta su perversión o hasta su límite, que la única solución es eso. Es el cierre completamente, es la destrucción total, es sacarla del lugar y volver a comenzar. Y esa es la etapa en la cual está Noé. Ese es el tiempo en el cual se encuentra Noé. Dios toma una decisión por causa de la situación de una humanidad que está pervertida.
Pero en medio de toda esa corrupción, en medio de toda esa decadencia, en medio de toda esa perversión, había uno que halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. Entonces el primer punto de esta enseñanza es que caminar con Dios te hace destacar ante sus ojos y no ante el mundo. No ante el mundo. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Luego dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Y el texto dirá, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Muchas veces nos desgastamos intentando ser aceptados por los demás o seguimos los ritmos de la cultura actual. Pero caminar con Dios significa vivir para una audiencia de uno solo, de uno solo. Cuando te enfocas en agradar a Dios en lo secreto, su gracia se hace evidente sobre tu vida públicamente. Pareciera que Noé fue favorecido, porque la gracia de Dios lo favorece a uno. Y una cosa es la gracia de Dios o el favor de Dios, que es dar aquello que no merecemos. Y ese es el tiempo en el cual estamos. Esa es la dispensación en la cual vivimos. Dios nos ha dado lo que nosotros no merecemos. Actuó en misericordia y en amor hacia nosotros, pasó por alto nuestros pecados, nos limpió con su sangre y nos dio su perdón. Nos adoptó como hijos, nos hizo nacer de nuevo, nos apartó del mal y nos colocó en Cristo, nos estableció en su reino, nos dio salvación, nos dio vida eterna. Eso es recibir aquello que no merecíamos, porque no hicimos nada para ello. Parece ser que la palabra que se usa acá no tiene que ver con la gracia que Dios derramó para él, sino más bien que Dios vio la conducta de Noé. Más bien Dios como que le agradó la forma de vida y de fe que había en el corazón de él. Recuerde que Noé viene de la descendencia de Enoc, y las cosas comenzaron a cambiar cuando Enoc tuvo esa intimidad con Dios. Y luego Enoc engendró a su hijo, y luego el hijo engendró a otro hijo, y ahora viene acá Noé en esa descendencia, porque en Enoc se había despertado la fe, había quedado el testimonio en su casa y en su familia de que un abuelo, un tatarabuelo, un bisabuelo caminó con Dios, amó a Dios, tuvo intimidad con Dios, se guardó en Dios, y aquella fe fue transferida a la próxima generación y a la próxima generación. Y Noé tiene antecedentes de temor a Dios, porque se supo guardar de alguna manera de no correr a donde todos corrían, de no hacer donde todos hacían, de no caminar donde todos caminaban, sino que se volvió a Dios y tiene antecedentes de que hay en él temor y hay fe en él. Su corazón tiene palabra de Dios, tiene testimonio de Dios, y Noé ahora quiere vivir conforme vivió uno de sus antepasados, que seguramente quedó en la historia o en los comentarios de ellos, y por causa de eso
Probablemente Dios colocó la mirada sobre él, porque cuando lo vio, Noé le agradó al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Le agradó. ¿Qué le agradó? Le agradaron sus pensamientos, probablemente. Le agradaron la manera como él pensaba. Le agradó la manera como él actuaba. Le agradó la manera como él hacía. Pero él no hacía simplemente por hacer o porque de una manera automática su vida fue así. No, quizás él hizo porque él tiene antecedentes de su familia de fe. Apartarse del mal, no correr hacia donde va la influencia del mundo, caído, apartado, no dejarse atrapar por la fuerza de la carne y de la inmoralidad que hay de una vida caída, sino volverse a Dios. Significa en este sentido que cuando uno comienza a tomar estas decisiones, entonces uno comienza a destacar delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día la gente se preocupa por agradar al mundo. A veces nos preocupamos por agradar a los nuestros y no está mal. Queremos agradar a los amigos, a los parientes, a los familiares, a la vecindad del barrio, a los compañeros de universidad, de colegio, de clase. Y ese querer agradar es querer encajar en medio de la sociedad, porque si no uno es un tanto desechado. Si no uno comparte lo que ellos comparten, entonces poco a poco uno va siendo orillado, uno va siendo relegado. Y quizás por estar en medio del grupo y no sentirse uno solo o perdido o despreciado, uno quiere ser o hacer como ellos para poder encajar con ellos. Y a veces entiendo a las personas que a veces actúan así porque no es fácil ser ignorado, no es fácil ser despreciado, no es fácil ser desechado, no es fácil ser orillado en el camino, no es fácil. Y por eso todos corren hacia donde todos corren. Por eso todos hacen hacia donde todos hacen. ¿Cuál es la moda actual? Entonces la moda actual coloca un estándar. Y en medio de ese estándar se tienen que encajar todos. Cuando no te vistes igual como se visten todos. Cuando no te pintas de la manera que todos se pintan. Cuando no te peinas de la manera que todos se peinan. Porque la moda ha llegado, entonces te sientes un tanto raro. Y para poder encajar en el grupo, entonces te haces uno con ellos. Amén. Te haces uno con ellos. La generación de Noé era una generación perversa. Era una generación incrédula que no tenía temor a Dios. Era una generación sodómica, entregada a la sodomía, a la libertad de la vida sexual. Era gente que no temía a Dios y era gente que le daba rienda suelta a todos sus placeres. Era gente que tenía ideas de pensamientos espirituales diferentes a los que Dios quería, y todos practicaban así. En medio de esa corriente que llevaba el mundo, le tocó pararse Noé. Amén. Y parece ser que Noé tenía criterio. Noé tenía firmeza y se mantuvo de pie. ¿Cuántos dicen amén? Eso hizo que Dios lo viera, porque él se hizo diferente a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Caminar con Dios te hace destacar no ante la prensa de la ciudad o de la nación, te hace destacar ante los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Hoy queremos que le den like completamente a nuestras publicaciones. Y algunos entran en estrés porque no hay un solo like. Usted se ha dado cuenta que a veces subes una publicación y no hay ni un like. Subes un en vivo por allí y no hay ni uno solo que te ve en medio de las redes sociales para hablar de la temporada actual. Y entonces algunos dirán, es que no me sigue ni la sombra, no me quieren ni seguir la sombra siquiera. Y te puedes sentir mal porque la gente no te aprueba. Y es que nosotros, los que nos acercamos a Dios, siempre vamos contra corriente. Porque el mundo va a una dirección y nosotros vamos hacia otra. ¿Cuántos dicen amén? El mundo, sin saberlo, va hacia el despeñadero. Nosotros vamos para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? El mundo, sin quererlo entender, va en dirección hacia el infierno. Nosotros vamos hacia el paraíso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es una dirección diferente. Y por ser una dirección diferente, no van muchos por esta dirección. Jesús mismo lo dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Angosta es la puerta y el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran por ella. Por lo tanto, el caminar con Dios, aunque es para todos, no todos quieren caminar con Dios. Más del 90% de la población global no quiere caminar con Dios, quieren caminar solos o quieren caminar con otro tipo de dioses. Noé se hizo destacable ante los ojos de Dios porque Noé tenía fe de Dios y decidió seguirlo. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso le agradó. Entonces, una recomendación para usted que viene en esta noche a esta casa, sea miembro o amigo, para estar con nosotros en esta noche: procure agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Toque a la persona que está a su lado y dígale: procura agradar a Dios antes que a los hombres. Agrádale a Dios. Para agradarle hay que caminar con Él. Amén. Noé parece que siguió estos pasos. Segundo, caminar con Dios exige una obediencia detallada y a largo plazo. A Noé se le dio una tarea, ustedes recordarán, una tarea humana de dimensiones gigantescas. Construir un arca en un lugar donde, según los eruditos, no llovía. Nunca antes había llovido en esos lugares. Le tomó décadas de trabajo terminarla en esta temporada. Pero la Biblia, allá en Génesis capítulo 6, 22, dice que Noé lo hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Noé no cuestionó los planos que Dios le dio del arca. No recortó camino ni buscó el camino fácil. No. Obedeció al pie de la letra año tras año. No se puede caminar con Dios si no hay obediencia. No. Y una obediencia detallada, conforme a lo que Dios ha establecido. No conforme a lo que creo yo me conviene. No conforme a lo que yo pienso debiera ser. No. No conforme a lo que yo creo debiera funcionar. No. Conforme a lo que Dios estableció detalladamente. Hay personas que quieren caminar a Dios, con Dios, a medias. Hermano y hermana, no se puede caminar así.
Caminar con Dios no es solo tener conversaciones bonitas en medio de una oración, no. Es hacer lo que Él dice, cuando Él lo dice y cómo Él lo dice. La obediencia a medias sigue siendo desobediencia. A veces Dios te pedirá que construyas tu propia arca. Puede ser tu propio matrimonio sano, un negocio honesto, una vida de integridad. Y parecerá que no tiene sentido para el resto del mundo. Las recomendaciones sigue construyendo. La obediencia detallada, así como la llevó a cabo Noé, trae bendición. ¿Cuántos dicen amén? Trae bendición. ¿Hasta cuándo durará tu tortura o tu falta de productividad y de rentabilidad en todo lo que haces? Hasta cuando puedas aprender a obedecer al Señor. Puedes creer que Dios está contigo y que tú estás con Dios, pero la Biblia dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No se puede caminar con alguien que no está de acuerdo con lo que uno hace. El detalle aquí es que nosotros queremos que Dios se encaje a nosotros porque Él nos hizo con las debilidades que tenemos, es lo que presumimos pensar. Y decimos: Dios, aguántanos, sopórtanos y camina así con nosotros. El Dios de la Biblia dice: no, yo te amo, eres mi hijo, eres mi siervo, eres mi creación, pero aquí las reglas las coloca Él. ¿Cuántos dicen amén? Aquí la voluntad la establece Él. Y no porque sea manipulador, no porque sea controlador, sino porque Él nos diseñó y sabe para qué nosotros fuimos creados y sabe de la manera que debemos hacer para que la vida funcione y las cosas nos salgan bien. Mire lo que le dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente para llevar a cabo a plenitud todo lo que mi siervo Moisés escribió, para que puedas tener prosperidad en todo lo que emprendas. A veces nosotros preguntamos: ¿qué será lo que toca hacer para poder tener éxito? ¿Qué será lo que debemos hacer para poder enriquecer nuestra vida? ¿Qué será lo que debemos hacer para tener un hogar, para tener una vida tranquila? Pues hermano y hermana, no le dé tantas vueltas al asunto. Búsquese la palabra del Señor y aplíquela a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Aplíquela. Pero a veces hay cristianos que no pueden aplicar sino unas partes de la Biblia y no todo lo que está integrado en la revelación. Y dirá: yo estoy caminando con Dios, pero en esta no puedo, en esta no quiero, en esta no sé, en esta estoy confundido. Hermano y hermana, si usted no se puede alinear con la palabra revelada de Dios y la puede llevar en práctica, sepa que no estás caminando con Dios de la manera que debes. Amén. Diga conmigo: obediencia. Vamos, dígalo fuerte: obediencia. Y es aquí donde terminan quebrándose muchos. La obediencia. Entonces, cuando la gente viene con problemas, una de las primeras evaluaciones es: ¿cómo estás con la palabra? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ante la palabra de Dios? No. Y si miras y hay una radiografía que no está bien en tu vida y no concuerda con lo que la Biblia nos enseña, debemos llevar en práctica en nuestra vida de fe, entonces la solución es: arréglese. Amén. Arréglese. Pero ¿acaso Dios no podrá ayudarme así? ¿Acaso Dios no podrá socorrerme así? Dios te puede ayudar, Dios te puede socorrer. Quizás te mandará unas cuantas lluvias para que se apague tu incendio. Pero eso no quiere decir de que puedas caminar como se debe con Él. Porque Dios camina con la gente que se endereza. Y la gente que se endereza es aquella que aprendió a creer en Él, en su palabra, y no se distancia de la revelación, sino que la aplica en su vida.
Amén. Noé aprendió eso. No hay párrafos en la escritura que diga Noé peleando, ya esta arca está muy grande. No. En vez de 25 metros que sea de 20, no. En vez de 13 metros que sea de 10, no. En vez de 2 animales por pareja que sea uno, no. La Biblia ratifica que Noé lo hizo al pie de la letra. ¿Por qué nos cuesta a nosotros aplicarnos a la escritura? ¿Por qué nos cuesta a nosotros aplicarnos a la palabra? ¿Por qué? Porque lidiamos con un hombre caído, con una persona caída, con una vida caída todavía en nosotros, el hombre viejo, la carne. Y no la podemos vencer. Entonces la carne pide sexo, la carne pide amargura, la carne pide desobediencia, infidelidad, la carne pide mundo, la carne pide libertinaje. Y si no tienes la autoridad para decirle, carne, vas a morir y me voy a colocar de acuerdo con el Espíritu Santo y te voy a destruir de mi vida, entonces seguirás la carne, no seguirás a Dios. Amén. El diablo nos engaña, el mundo nos engaña, la corriente del mundo nos empuja, entonces vas con la corriente del mundo. Si vas con la corriente del mundo, no podrás caminar con Dios. Si te dejas atrapar por la carne, no podrás caminar con Dios de la manera que Dios quiere en tu vida. Por lo tanto, no avanzarás. Y no avanzarás en la medida que Dios tiene para tu vida hasta que no aprendas a obedecer. Amén. Amén. Aplauda al Señor. Caminar con Dios. Tercero, caminar con Dios es la única manera de salvar tu vida y la de tu familia. Oh, sí, Señor. Noé no caminó solo en el arca, no. Su caminata con Dios bendijo y preservó a toda su casa. Su esposa, dice la palabra, sus hijos y sus nueras. No caminamos con Dios simplemente por andar con alguien de pana, no. La bendición de caminar con Dios tiene repercusiones. Lo que tú hagas o dejes de hacer repercuye en el entorno. Amén. En el entorno. No se dice completamente que la familia completa fuera devota de una manera profunda ante Dios. Se dice de Noé. Se habla de Noé. Pero Noé tuvo la capacidad de influenciar a los suyos. Tuvo la capacidad. Y tuvo la capacidad porque tenía el respaldo de Dios. Y tenía el respaldo de Dios porque Él se determinó a andar con Él. Su bendición estaba ahí, su provisión estaba ahí, la visión estaba ahí, el mensaje estaba ahí, el ejercicio laboral en la obra del Señor estaba ahí. Y esto fue calando sobre sus hijos. Esto fue calando sobre sus nueras. Esto fue calando sobre el círculo familiar. La acción de Noé. La pregunta hoy para usted que ha venido en esta noche es: ¿dónde está tu casa? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde están tus familiares? ¿Dónde? Y entonces usted dirá: son católicos, son mormones, son incrédulos. Está bien, es un diagnóstico. Pero lo que tú estás haciendo
Y lo que tú vas a continuar haciendo en Dios les beneficiará a ellos. Amén. Porque hay una promesa, mi hermano. Y la promesa es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ninguno de los de Noé se perdió. Ninguno de los tuyos y de los míos se perderá. Todos se montarán al arca de la salvación. No hay otra forma de salvar a nuestra familia, no. Hoy la sociedad en la cual estamos y del ejercicio que venimos es: preparemos a nuestros hijos. Y los preparamos, gloria a Dios. ¿Para qué los preparas? Los preparas para un mundo, una sociedad, un mar de gente, una batalla campal para poder sobrevivir. Y entonces los padres nos esforzamos. Los que veníamos de una generación atrás, los padres no se preocuparon mucho por prepararnos solo para que sobreviviéramos. Estaban tan ocupados en sobrevivir ellos y hacer población que no les alcanzaba para poder prepararnos, para poder tener nosotros las bases para competir en un mundo que exige cada día más. Y entonces te preocupas por tus hijos y tú dirás: si tienes uno, yo daría mi vida por ellos. Y todo lo que hago, lo hago por ellas, por mis hijos. ¿Por qué estás trabajando? ¿Por qué te esfuerzas todas las mañanas para salir al trabajo? Luchas todos los días, tratas de ahorrar, tratas de invertir, tratas de hacer. ¿Para qué? Para sostener a los hijos, para sostener a las hijas, y anhelas para ellos un mundo mejor, y ese mundo mejor no lo puedes dar tú, porque el mundo se va configurando en toda la dimensión de lo que es, y las generaciones van cambiando, pero nos preocupamos por ellos para que puedan ser competentes. ¿Y competentes en qué? En la lucha y en la batalla del día a día, para que puedan sobrevivir y por causa de lo que hemos aprendido puedan lograr encumbrarse en la sociedad, y pensamos logren el éxito. Ojalá. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es seguro. Amén. No es seguro. No es seguro. Del todo no es seguro. Podrán ejercer grandes profesiones y lograr grandes hazañas, pero si no vienen a Cristo y si no se quedan con Él, a caminar con Él como nosotros, se perderán. ¿Se perderán de qué, pastor? Se perderán del viaje hacia donde nosotros vamos, hacia la eternidad. No hay otra forma de llegar al cielo si no es a través de Cristo. No hay otra manera de entrar al reino de los cielos si no es a través de Cristo, no. Y entonces tú dirás: voy a invertir en ellos todo mi dinero para poderles dar a ellos una vida intelectual. Y entonces lo lanzas a la universidad, a los centros de educación, y por causa del sistema y de la obra de Satanás, en la mayoría de los centros académicos y de educación, el enemigo ha tomado prenda para quitarles la fe. Y hubo muchas generaciones que han pasado donde el enemigo les quitó la fe. ¿En dónde les quitó la fe? En el aula de clase, en el centro donde yo tuve que trabajar para pagarles. Ese centro educativo les arrebató la fe. Y ahora ellos pueden pensar: soy intelectual, soy una persona de ciencia, pero la persona de ciencia ahora dirá: Dios no existe, Dios no hay. ¿Qué hace usted en una iglesia? ¿Qué hace usted orando y hablando con quién si no existe nadie? La ciencia se pervirtió cuando se alejó de la realidad de Dios. Amén. Y entonces no hay seguridad, completa seguridad, porque el trabajo no le salvará, la profesión no le salvará, el dinero no le salvará.
La Biblia dice, si ganaras todo el mundo y perdieres tu alma, ¿de qué te sirve? No sirve de nada. Entonces el único camino es Cristo. La única verdad es Dios. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia la eternidad. Pero ¿cómo podemos ser salvos? Para poder entrar allí necesitamos caminar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Enseña a su hijo y a su hija a caminar con Dios. Enséñalo. Pero no quiero manipular su privacidad. Pues si usted no lo manipula en su privacidad, el diablo está preparado para manipularlo sin su permiso. Amén. El mundo está preparado para manipularlo sin su permiso. Nuestra Colombia dio un giro extraordinario porque Dios metió la mano en nuestra nación y permitió a un presidente que por lo menos hasta ahora está dando vísperas de tener en cuenta a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces colocó una ministra, la ministra de Educación, porque cierto es sabido que los gobiernos perversos que quieren apartar la fe del corazón de las personas se tomaron los centros académicos para desde allí pervertir las generaciones. Y como el diablo pensó que los otros no tenían capacidad de comprensión, Dios permitió que los que tienen luz de Dios se dieran cuenta, y ahora los gobiernos están pendientes de esto. Y en nuestra Colombia se anunció una ministra de fe, creyente de Dios, con temor a Dios abierto, porque hay algunos creyentes que no quieren hablar de Dios en los escenarios políticos, porque dicen que la política no es para hablar de Dios. Todos los centros son un lugar para poder dar testimonio del Señor. Y el que diga lo contrario está fuera de la base. Esta ministra y este presidente están diciendo: Dios gobierna en la nación. Amén. Esa es una ventaja. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Es una ventaja. Pero entonces el otro grupo que quiere desplazar a Dios dijeron: no, qué desgracia, qué desdicha. Volvemos a la temporada del oscurantismo. Una cristiana en la cartera de educación. La Biblia vuelve a las aulas. La oración vuelve a las aulas de clase. Y entonces ellos dijeron: no, qué terror, qué horror, qué pérdida. Volvimos a la era arcaica. Pero ellos habían metido una persona desviada en su orientación a dirigir ministerios. Necesitamos, hermanos, caminar con Dios en todos los escenarios. Amén. Vas a ir a la academia, va a la academia, pero vas con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no vas para dejarte influenciar, vas para hacer luz. ¿Cuántos dicen amén? Vas a ir a la política, ve a la política, pero no vas solo, vas con Dios. Y no te vas a dejar pervertir en medio de la política, vas a contagiarlos de Dios a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Gente sana, gente honesta, ¿dónde está la gente sana? ¿Dónde está la gente honesta? Debe estar en las iglesias, porque en medio de las iglesias usted está oyendo predicaciones todos los días que tienen que ver con valores, con principios, con fe, con obediencia, con justicia, con amor. ¿Y por qué no vas hacia allá? ¿Tienes miedo? Tienes miedo si vas solo, pero si vas con el Espíritu Santo, ve en el nombre de Jesús y sé luz en medio de ellos. Pero si le sueltas tus hijos a la academia o al mundo, te lo pervertirán. Quizás sea un buen doctor, quizás sea un buen cirujano, quizás sea un buen político, pero ¿de qué le sirve ser un buen cirujano, ser un buen médico, ser un buen político, ser un buen científico si se va a perder? Hemos perdido todo. Amén. Solo la fe en Cristo Jesús salva. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor?
Concluyo diciendo en esta noche, Noé caminó con Dios afuera del arca mientras la construía. Y luego caminó con Dios dentro del arca mientras la tormenta arreciaba. Fue Dios mismo quien lo protegió y lo selló. Aprender a caminar con Dios como Noé es entender que el mismo Dios que camina contigo en los días de sol cuando construyes, es el Dios que cierra la puerta para protegerte cuando sopla el viento y sube la marea. No importa qué tan fuerte sea la crisis espiritual, moral o económica a tu alrededor, si caminas de la mano del Creador, tu barca jamás se va a hundir. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y entonces la historia de Noé nos muestra eso. Noé se ocupó con Dios los años de la vida. Porque estar con Dios es lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese de pie. Yo estoy cansado en los últimos días de ver gente que solo es simpatizante. Simpatiza. ¿Eres creyente o no eres creyente? ¿Eres frío o caliente? Dice la Biblia. ¿O eres frío o eres caliente? Porque mientras estés tibio, dice la palabra que el Señor nos vomitará de su boca. Entonces llega el momento en el cual usted y yo nos debemos determinar, ¿eres creyente o no? ¿Eres hijo de Dios o no? ¿Eres siervo de Dios o no? ¿Eres llamado de Dios o no? Define eso. Pero si eres de Dios, camina con Dios. Porque todos aquellos que caminamos con Dios, sabemos que es lo mejor. Pero si quieres caminar con Dios sin ceder todo tu espacio, error. No vas a caminar nunca con Él. Caminarás por la orilla. Cuando Dios te llama, te dice tienes que quitar, tienes que dejar, tienes que abandonar y tienes que venir completamente. Y siento en esta noche decirle a alguien que está así entre aquí y allá, con una pierna en la iglesia y con otra pierna en el mundo. Saca la pierna del mundo antes de que el mundo te la corte y quedes cojo en tu vida. Amén. Tenemos una ventana abierta para la evangelización y para la espiritualidad en nuestro mundo. Y esa década comenzó hace 3 años. Hace 3 años. Hace 3 años se abrió una época de favor y de gracia de Dios para la iglesia de Jesucristo. Favor en las posibilidades y favorabilidades para llevar el mensaje. Es una década para encendernos en la llama del Espíritu Santo. Nos quedan 7 años de esa década que se abrió y vamos hacia el 2033, donde esta década se cerrará y las cosas cambiarán. Todo lo que sucedió en el mundo, la pandemia, la guerra en Rusia con Ucrania, la guerra entre Israel, Gaza y todos estos ambientes que usted ha oído internacionalmente tenían propósito. Y el propósito, además de sacudir al mundo,
era detener la fuerza con la que venía el espíritu del anticristo en nuestra humanidad. Y todo lo que sucedió pausó todo lo que el plan del enemigo tenía para seguir seduciendo y apartando a la humanidad de Dios. Y luego el Espíritu Santo toma a gente para colocarla en lugares de eminencia con temor de Dios, para abrir camino a la iglesia y a la fe, para que podamos tener espacio de seguir llevando el mensaje y acercándonos al Dios de las Escrituras. Tenemos una década abierta, pero ya han pasado 3 años. Han pasado 3 años. Nos quedan 7 años de esto. Y cuando llegue el 2033, por allá cerca donde la iglesia va a cumplir los 2000 años, entonces las cosas cambiarán. Ya no será igual. Ya no será igual. Y todo va a depender, para bien o para mal, del ejercicio que haga la iglesia en esta ventana que Dios le abrió. Pero pasa que cuando vemos nuestras iglesias locales o congregaciones, parece que están dormidos, parece que estamos muertos, parece que estamos como el valle de huesos que vio Ezequiel. No hay vida, no hay vida. Y a muchos les cuesta congregar, ya no quieren congregar. Ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren servir, ya no quieren estar con Dios. Y entonces se vuelve preocupante, porque si no aprovechamos estos 7 años y no nos acomodamos en lo que Dios estableció, entonces lo que se abrirá no será benéfico para nosotros. Entonces está en nuestras manos, está en tus manos, está en mis manos. No rehuses del Espíritu Santo ni del Señor. En estos años, haz todo lo que viniere a tus manos, y el favor de Dios está contigo, siempre y cuando estés de la mano del Señor. Si no te acomodas, si te desestabilizas y no te ajustas, el mundo te arreglará. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está.